El Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Europa en el siglo XIV. Ahí empezó en el siglo XV, pero principalmente se desarrolló en el siglo XVI. Muestra una admiración por la antigüedad grecorromana. Es un descubrimiento del hombre y del mundo. Pero ¿cuáles fueron sus inicios? La cultura, la intelectualidad estaba dominada principalmente por la iglesia. En cuestión económica estaba regido por un feudalismo. La economía estaba basada simple por agricultura. Y en la cuestión artística, en cuanto a la pintura, por ejemplo, el plano era bidimensional. Pero surge el Renacimiento, cambiaron los pensamientos y entonces fue diferente. Por ejemplo, la cultura e intelectualidad estaba dominada por las instituciones políticas y estaban centralizadas. En cuanto a la economía, era una economía urbana y mercantil. Ya estaba avanzando más a lo que ahorita conocemos. Y en cuanto al arte, por ejemplo, la pintura era tridimensional. Había una diferente tipo de expresión artística. Y en la literatura, pues no se queda atrás. Y esta época tiene un ícono que la distingue. Se toma como la Catedral de Florencia. La construcción que se usó para esta catedral fue novedosa. Fue construida en 1420 a 1436. O sea, en 16 años la construyeron. La hizo Brunelleschi. Y sus bellas proporciones y su novedoso sistema estructural están inspirados en la arquitectura de la antigua Roma. Pero, ¿qué la hace tan especial? Principalmente fue su cúpula, porque fueron innovadores, lo hicieron de manera diferente y todo lo representó, todo cambió. En cuanto a la escultura, ahí también cambió y como un representante tenemos a Miguel Ángel. Ahí Miguel Ángel, por ejemplo, hizo muchas estructuras, pero una de las más famosas fue el David. Y esta fue hecha de mármol y reflejaba un cuerpo perfecto. Mostraba un cuerpo corpulento. Fue diferente porque cambió la forma en que miraban al cuerpo. Y en cuanto a la pintura, tenemos a Giotto. Esta pintura, por ejemplo, que les estoy mostrando, muestran de manera tridimensional el techo. Fíjense cómo está la perspectiva que están pintando y se nota que hay un fondo, que hay un cuarto y hay un fondo, y esto fue innovador. Les quiero presentar otra pintura muy importante. Fue hecha por Rafael, se llama La Escuela de Atenas. Pintada en 1510 a 1511, o sea, un año, y fue para el Vaticano. Y en él aparecen Platón y Aristóteles allá en el centro, así como otros filósofos y eruditos griegos. De esta forma se quería representar o exaltar a la educación griega. También les quiero presentar la pintura de La Creación de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. En ella expresa la belleza física del cuerpo humano y la energía dinámica, pero esto va más allá, porque ahí expresa la relación ahora o la concepción que ahora tienen entre Dios y la humanidad. Exponen en esta época como la importancia del hombre. Resulta que en esta época se cree que el hombre es muy importante, tanto que Dios no está en un nivel más arriba, sino casi al mismo nivel del hombre. Y si ustedes se fijan en las manos de ellos, tanto del Dios como del hombre, están casi conectados. Pero si observamos bien, podemos ver que hay más intención del Dios por relacionarse o estar en contacto con el hombre. O sea, ahí fue diferente la forma de concebir a un Dios que en esa época se concebía no tan importante o no con tanta trascendencia como lo era antes.
estaban concebiendo al ser humano como muy importante, más que un dios incluso. En este tiempo es cuando nació Leonardo da Vinci. Él nació en 1452 a 1519 y él fue muy importante porque no solamente influenció en el aspecto de la pintura, sino en muchos otros aspectos. Y vemos que con el Renacimiento llegó, y con esas creaciones de los artistas, llegó una potenciación de la creatividad humana, así como lo reflejó Da Vinci, y una mayor conciencia sobre la libertad y la importancia de esta. Por ejemplo, tenemos que él pintó La Última Cena. Esta última cena pintada fue por obligación. Sin embargo, dentro de esta última cena hay muchas cosas que rescatar. Por ejemplo, el techo, cómo estaba con perspectiva, cómo estaban en los rostros de cada personaje, se reflejaban emociones y eso era novedoso porque antes no reflejaban tantas emociones. Sin embargo, dentro de la misma pintura puede haber varias ideas que él quería plasmar, que él quería exaltar. Por ejemplo, la relación que había entre los discípulos y Jesús, como que están reclamándole, como que están inconformes con él. Es una queja que él tiene, que Da Vinci tiene para con la religión en esa época, es decir, para con la Iglesia Católica. Por ahí hay un cuchillo, una mano con un cuchillo que no pertenece a nadie. Por ahí hay como una mujer. Entonces, ahí en esa pintura refleja lo inconforme que estaban con la religión. Y también tenemos a la Mona Lisa, la famosa pintura Mona Lisa de este pintor. ¿Y qué tenía de extraña? Resulta que la Mona Lisa fue excepcional porque su pintura, en su pintura se utiliza una técnica que se llama el esfumado. Es un efecto vaporoso que se obtiene por la superposición de varias capas de pintura muy delicadas, una sobre otra, y de esta forma proporcionan a la composición de la pintura unos contornos imprecisos, así como aspectos de vaguedad y lejanía. Entonces, por eso podemos decir, ay, como que está sonriendo o como que no, como que los ojos se mueven, así por la técnica que él utilizó. Eso fue la novedad que él usó con la Mona Lisa. En esta época es cuando surge el humanismo, porque el hombre ya se considera como universal e individualista, es decir, cada quien era diferente y se distingue por sus talentos y su vitalidad. Ahí le daban mucha importancia a las capacidades que desarrollaba el hombre y se concebían como el centro del mundo. Por eso se dice que es humanista este tipo de época. Y este hombre renacentista se enorgullece de su inteligencia, se considera el centro de la creación, se siente deseoso de saber, estudia, investiga, trata de comprender todo lo que despierta su curiosidad. Antes no era así. Se interesa por el hombre mismo y la vida terrenal. Pretende gozar de los dones que brinda la naturaleza, por ejemplo, y trata de sacarle provecho a todo, e investigar. Fue diferente porque antes con el oscurantismo era todo, como su nombre lo indica, oscuridad, todo lo tenían que hacer por obligación, no por lo que ellos les gustara o sintieran o tuvieran capacidades, no. Todo lo ocultaban, pero ahora sacan a relucir todas sus capacidades. Al hablar de renacimiento, también tenemos que hablar de protestantismo. También la nueva forma de concebir el mundo fue afectada en la cuestión religiosa, puesto que protestaban con el tipo de creencia y de practicar la religión.
Hubo muchos protestantistas, pero principalmente hablaremos de Martín Lutero. Martín Lutero fue un fraile agustino alemán que protestaba por la frivolidad del clero. Él decía que las indulgencias eran más bien un negocio del clero y no tenía nada que ver con Dios. ¿Qué eran las indulgencias? Era pagar, por ejemplo, si tú cometías un pecado, pues ya pagando cierta cantidad ya obtenías el perdón de Dios. O por ejemplo, si tú querías tener una buena habitación en el cielo y estar asegurado tu futuro en el cielo, tenías que pagarla aquí, o sea, con dinero. Y decía que esas indulgencias no tenían nada que ver con Dios. También decía que la relación que podía haber una relación personal directa entre el individuo con Dios, que no era necesaria que la persona fuera a la iglesia y entonces ahí comunicarse con Dios. Decía que no era necesario, que simplemente la persona podía tener esta relación sin necesidad de la iglesia. Y decía que cualquier creyente podía leer y examinar la Biblia libremente, porque antes no se les permitía a cualquier persona leer la Biblia. En esta época también se individualizó todo. Lo más importante era la persona y cada quien era diferente, tenía capacidades diferentes, habilidades diferentes. Era una mentalidad crítica, era más crítico, más creativo, más investigador, era apasionado por las ciencias, por las artes. Era importante la belleza de todo, de la persona, del lugar, de las cosas, etc. Y había una agilidad en el comercio internacional gracias a la moneda. La cuestión económica cambió porque ya se usó la moneda, no el trueque, sino la moneda. Las capacidades del hombre eran, por ejemplo, curiosidad, innovación, descubrimiento. Y el mundo cambió. También sus ideas, sus formas, sus sentimientos contradictorios. Había una libertad de espíritu, una libertad de pensamiento, una libertad de creencias religiosas, una libertad de culto a la vida como la persona quería vivir y un amor por la naturaleza. Ahí en el aspecto económico ascendió de la burguesía al capitalismo. Aquí surge el capitalismo y los temas poéticos, por ejemplo en literatura, eran amor humano, amor a la naturaleza, a la filosofía e incluso a la política. En cuanto a la naturaleza, descubrieron nuevas zonas geográficas. Fueron investigadores y viajaron y ahí fue cuando se descubrieron varios lugares como América en esta época. En cuanto a la literatura renacentista, escribían de manera diferente, escribían más elegante, reflejaban más emociones, más estados de ánimo, le daban mucha importancia a la belleza, a investigar, a plantear lugares bonitos. Era diferente y hubo dos representantes muy muy importantes que en el día de hoy día siguen siendo muy importantes. Ellos son Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. Entonces, ¿quién no conoce estos dos escritores básicos? Ellos surgieron en esta época del Renacimiento, en donde todo lo cambiaron, todo lo reformaron y plantaron las bases para lo que hoy tenemos.